Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Español. Hoy vamos a hablar de los textos narrativos, que es uno de los géneros literarios que habíamos estudiado con anticipación. Recordemos que ellos cuentan hechos reales, pero también pueden ser de ficción y se caracterizan por una serie de elementos que los diferencian de otros tipos de lecturas. Recordemos que los textos narrativos justamente narran una historia. Sin embargo, hay muchos tipos de textos narrativos. Todos en realidad tienen un narrador, que es la voz que nos cuenta esa historia, ¿verdad? Puede ser omnisciente o protagonista. También los personajes, que son los seres a los que les pasan las cosas o realizan las cosas, las acciones en la historia. Luego también tenemos los hechos o acontecimientos que los personajes realizan, que son las acciones, y el espacio y el tiempo, que sería el lugar y el momento en el que suceden las acciones. Recordemos la secuencia narrativa. Se refiere a la estructura del texto narrativo. Entonces tenemos que diferenciar entre los elementos del texto narrativo, que son estos 5 de acá, y la secuencia narrativa, que son la estructura, las partes que componen la estructura del texto. Por ejemplo, la introducción, cuando presentamos el espacio, el tiempo y los personajes. El desarrollo, que es este tiempo en el cual los hechos y se presenta el conflicto, ¿verdad? A veces se llama nudo, y luego el desenlace, que es el final de la historia. Es el momento en el cual eh, el problema que se presentó anteriormente se soluciona o, o se concluye de alguna manera, ¿verdad? Entonces significa el final del relato. Hay muchos tipos de textos narrativos. Algunos son el cuento, que sabemos que es una historia corta, con pocos personajes, con pocas acciones. La leyenda, que mezcla elementos reales ficticios y también elementos sobrenaturales. También está la novela, que es mucho más extensa. El cuento tiene muchos más personajes y muchas más acciones. Y a veces está dividida en capítulos, ¿verdad? Y la fábula, que es un tipo de cuento donde los personajes son animales y también nos deja una moraleja, básicamente. Eso es un repaso de todo lo que hemos estudiado en años anteriores sobre los textos narrativos. Vamos a notar 4 elementos de los textos narrativos, que sería el narrador, los personajes, las acciones y el espacio. Y acá tenemos un texto que se llama El cangrejo y la pereza. Acá está marcado el tiempo, el espacio. Aquí también están hablando del tiempo. Aquí hay un personaje que es el cangrejo. Tenemos la introducción, el desarrollo y el desenlace. Vamos a leer El cangrejo y la pereza. Cierta vez en las profundidades del océano, un pequeño cangrejo de mar se posó en una roca cubierta de hongos. Llegaré más tarde. ¿Qué hice hace un momento? Se dijo el cangrejo. ¿Quién sabe? Yo me siento feliz sin hacer nada más que estar aquí, viendo cómo el tiempo pasa, aunque tengo hambre. Pero es mejor estar en paz que tener que ir en busca de comida. De repente, el cangrejo vio a lo lejos una colonia de algas azules que parecían muy apetitosas. Creo que podría comer algas hasta quedar satisfecho, pero están muy lejos. Tener que avanzar tanto solo para comer es una tarea muy molesta. Luego una familia de lombrices se acercó al cangrejo. Creo que podría capturar a 5 de esas lombrices, casi sin moverme. Pero pierdo el apetito de solo pensar en lidiar con tantas lombricillas al mismo tiempo. Poco después el cangrejo sintió una vibración que le recorría todo el cuerpo. Y entonces, ¡tas! Todo se oscureció. Ya no se podía ver nada. El cangrejo entreabrió los ojos para tratar de apreciar algo. Avanzó en la oscuridad y se encontró a las algas de antes y a la familia de lombrices que recién había visto. Poco a poco comprendió lo que había pasado. Un pez más grande se los había comido a todos. Entonces el cangrejo se entristeció mucho por haber sido víctima de su propia pereza. Qué triste, pobre cangrejito. Es una fábula en realidad, ¿verdad? Los personajes son animalitos y nos deja una moraleja o enseñanza. No podemos ser víctimas de nuestra propia pereza, debemos siempre actuar. Muchas gracias por su atención.